Una foto, una sola foto destruyó 20 años de amistad. Pero no fue la foto lo que las separó, fue lo que Gloria Trevi sabía, y lo que decidió hacer con ese conocimiento. Porque cuando tu mejor amiga conoce tus secretos más oscuros, cuando sabe exactamente dónde duele, cuando tiene acceso a la verdad que pasaste décadas ocultando, puede destruirte sin levantar la voz. Y eso fue exactamente lo que pasó. Gloria Trevi y Paulina Rubio fueron inseparables durante años. Las reinas de la música pop en México. Confidentes, hermanas de otra madre. Dos mujeres que se eligieron en una industria donde las mujeres raramente se eligen, donde el sistema prefiere enfrentarlas, donde la narrativa más cómoda siempre es la de dos rivales, no la de dos aliadas. Y sin embargo se eligieron, hasta que Gloria reveló algo, en una entrevista casual, con una sonrisa, como si no fuera importante, como si las palabras que estaba soltando no fueran el tipo de palabras que destruyen trayectorias, el tipo de palabras que abren heridas que nunca cierran del todo. Y ese algo destapó una caja de secretos que Paulina había mantenido cerrada toda su vida. No porque fueran secretos menores, sino porque eran exactamente los secretos que definían quién era. Los que explicaban todo lo que el público veía. Y todo lo que el público nunca vio. Secretos sobre su familia, sobre su madre Susana Dos Amantes, sobre el verdadero origen de su carrera, sobre el precio que pagó por llegar hasta donde llegó. Sobre quién era realmente antes de convertirse en la chica dorada. Hoy voy a contarte 4 verdades sobre Paulina Rubio que explican por qué la traición de Gloria fue tan devastadora. No solo para su imagen, sino para algo mucho más profundo. Para la versión de sí misma que Paulina había tardado décadas en construir. Primera verdad, ¿quién es realmente Susana Dos Amantes? El control que ejerció sobre su hija desde niña, y el precio que Paulina pagó por ser hija de una diva. Segunda verdad, cómo empezó la amistad con Gloria Trevi, los secretos que compartieron, y el momento exacto en que esa amistad dejó de ser amistad y se convirtió en otra cosa. Tercera verdad, lo que Gloria reveló públicamente, por qué esas palabras destruyeron a Paulina, y lo que vino después, semana a semana, crisis tras crisis. Cuarta verdad, lo que nadie se ha atrevido a decir en voz alta, las preguntas que siguen sin respuesta. ¿Y por qué el silencio alrededor de ciertas cosas habla más que cualquier declaración? Te aviso cuando llegue cada una. La tercera explica por qué Paulina cayó tan duro. La cuarta revela lo que sigue oculto. Y te garantizo que cuando llegues al final de este video, vas a ver esta historia de una manera completamente diferente. Vamos. Para entender lo que pasó entre estas dos mujeres, primero tienes que entender el mundo en que crecieron. Porque no puedes entender la historia sin entender el escenario. Y el escenario de esta historia es uno de los más complejos, más contradictorios y más fascinantes que ha producido la cultura latinoamericana en el siglo XX. México en los años 80 era una máquina de fabricar estrellas, una máquina enorme, poderosa, perfectamente engrasada, y como toda máquina, tenía dueños. Televisa controlaba quién existía y quién no. No era una exageración, era la realidad. Si estabas dentro del sistema de Televisa, eras intocable. Tu cara estaba en cada pantalla. Tu voz sonaba en cada radio. Tus fotos cubrían las portadas de todas las revistas. Si estabas fuera, eras invisible. Podías tener el talento del mundo. No importaba. Sin Televisa, no existías. Y en ese sistema, había 2 caminos para una mujer joven que quisiera triunfar en la música. El primero era el camino de adentro. Nacer en la familia correcta. Tener el apellido correcto. Tener a alguien que ya estuviera dentro del sistema y que pudiera abrir las puertas desde adentro. No era talento lo que necesitabas, era acceso, y el acceso se heredaba. El segundo era el camino de afuera, llegar desde afuera del sistema sin apellido famoso, sin contactos, sin red de protección y abrirte paso a golpes de talento, de presencia, de una personalidad tan imposible de ignorar que el sistema eventualmente te abriera la puerta aunque no hubiera querido hacerlo. Paulina Rubio tomó el primer camino. Gloria Trevi tomó el segundo. Y durante años, eso lo definió todo entre ellas. La manera en que la industria las percibía, la manera en que el público las percibía, la manera en que ellas mismas se percibían una a la otra. Porque una cosa es competir con alguien que llegó igual que tú, con las mismas desventajas, desde el mismo punto de partida. Y otra muy distinta es competir con alguien que nació en el lugar al que tú llevas años intentando entrar. Que tuvo desde el primer día lo que tú tuviste que construir desde cero. Eso deja una marca.
Aunque no quieras que la deje, aunque te convenzas de que no te importa, aunque sonrías en cada foto y digas en cada entrevista que la admiras y que te alegra su éxito. La marca está, y en momentos de tensión, de resentimiento acumulado, de presión extrema, esa marca habla. Pero lo que hace único este caso, lo que lo diferencia de cualquier otra rivalidad en la historia del pop latino, no es la diferencia de origen, no es la competencia por el mismo mercado, no es la presión de Televisa o de las disqueras o de los medios. Lo que lo hace único es lo que vino antes de la rivalidad, porque Gloria y Paulina no empezaron como enemigas, no empezaron como competidoras que se miraban de lejos con desconfianza, no empezaron con el frío protocolo de dos mujeres que saben que el éxito de una puede ser la sombra de la otra. Empezaron como amigas, amigas de verdad, del tipo que se cuentan cosas, del tipo que se llaman cuando algo sale mal, del tipo que saben exactamente dónde está la herida más profunda de la otra porque en algún momento, en alguna conversación que no estaba pensada para nadie más, la otra se las mostró. Y eso lo cambió todo, porque cuando la rivalidad llega después de la intimidad, después de los secretos compartidos, después de las confesiones de madrugada que nunca debieron salir de esa habitación, ya no es solo una competencia profesional, es una guerra personal. Y las guerras personales no tienen reglas, no tienen árbitros, no tienen límites claros de hasta dónde se puede llegar. En las guerras personales, el arma más letal no es la mentira, es la verdad. Y Gloria Trevi lo sabía perfectamente. Primera verdad. Paulina Rubio nunca eligió su vida. Eso suena fuerte, lo sé. Pero quédate conmigo, porque lo que voy a contarte en los próximos minutos cambia completamente la manera de leer todo lo que vino después. Paulina nació el 17 de junio de 1971 en Ciudad de México, hija de Susana Dos Amantes, una de las actrices más reconocidas de su generación en México, y de Enrique Rubio, abogado y empresario. Una familia con nombre, con recursos, con presencia en la industria del entretenimiento desde antes de que Paulina pudiera caminar. En papel, suena a infancia privilegiada, a una niña que nació con todas las ventajas, a un futuro brillante asegurado desde el primer día. Pero hay cosas que no se ven en el papel. Y en la vida de Paulina Rubio, las cosas más importantes siempre estuvieron exactamente ahí. En lo que no se ve. Susana Dos Amantes no era solo una actriz famosa, eso sería simplificar algo que era mucho más complejo. Susana era una mujer acostumbrada a controlar cada espacio en el que entraba, su imagen, su carrera, las personas a su alrededor, las narrativas que se construían sobre ella. Quienes la conocieron en esa época, quienes trabajaron con ella, quienes estuvieron cerca de su mundo, describen a una mujer de carácter absoluto, sin medias tintas, sin zona gris, sin concesiones. O hacías las cosas como Susana quería, o no las hacías. No había punto medio. Y cuando Paulina nació, ese control encontró un nuevo destino. Hay quienes dicen que Susana vio en su hija algo más que una hija, una segunda oportunidad, la versión mejorada de todo lo que ella había construido. Una carrera que podía moldear desde el principio mismo, desde antes de que la niña tuviera criterio propio para resistirla. Una carrera sin los errores que ella había cometido, sin los tropiezos, sin las limitaciones que cualquier artista encuentra cuando llega sola al sistema, sin saber exactamente cómo funciona por dentro. Susana lo sabía. Llevaba años dentro, y eso significaba que Paulina no tendría que aprenderlo. Paulina simplemente tendría que obedecer, y obedecer correctamente, y hacerlo perfectamente. Se rumorea que desde los 5 años, Paulina ya tenía una agenda más cargada que muchos adultos. Castings, clases de canto, clases de baile, clases de actuación, clases de dicción, sesiones de fotos, apariciones en televisión. No como actividades que una niña elige porque le gustan, como obligaciones que una niña cumple porque en su casa no hay otra opción. Y lo que nunca se dijo públicamente, pero que circuló durante años en los pasillos de la industria, entre personas que estuvieron cerca y que vieron cosas que no estaban pensadas para ojos ajenos, es que esa exigencia no era la exigencia suave y entusiasta de una madre que sueña con el éxito de su hija. Era otra cosa, era más dura, más fría. Era la exigencia de alguien que no está dispuesto a que esto falle, que no puede permitirse que esto falle, que necesita que funcione. Hay una diferencia enorme entre una madre que quiere lo mejor para su hija y una madre que necesita que su hija tenga éxito. La primera celebra el proceso, tolera los errores, pone a la niña por delante del proyecto. La segunda no puede permitirse esos lujos. La segunda tiene demasiado invertido.
Y cuando tienes demasiado invertido, los errores de tu hija se convierten en tus fracasos personales. ¿En cuál de las dos categorías estaba Susana? Esa es la pregunta que la gente que estuvo cerca se ha hecho durante décadas. Y hay versiones para los dos lados. Pero lo que es innegable, lo que está documentado en la historia pública de Paulina Rubio, es que Susana estuvo presente en absolutamente todo. A los 9 años, Paulina entró a Timbiriche, el grupo pop juvenil más importante de México en esa época. El trampolín desde el que salieron algunas de las carreras más grandes de la música latina: Thalía, Benny Ibarra, Sasha Sokol y Paulina Rubio. Fama instantánea, millones de fans, giras por todo el país, la cara de una generación. ¿Lo soñó Paulina? ¿Era ese el futuro que ella hubiera elegido si alguien le hubiera preguntado? Esa es la pregunta que nunca nadie le hizo directamente, y que ella nunca respondió directamente. En 20 años de entrevistas, en miles de preguntas sobre su carrera, nunca una respuesta clara a esa pregunta, y el silencio alrededor de ciertas preguntas también es una respuesta. Lo que sí se sabe es que Susana estuvo presente en cada paso, en cada decisión de Timbiriche que involucraba a Paulina, en cada sesión de grabación, en cada entrevista, en cada aparición televisiva. Siempre ahí, siempre en el fondo de la imagen, siempre dirigiendo. Y cuando Paulina salió de Timbiriche para iniciar su carrera solista, Susana no se quedó en el fondo, dio un paso al frente. Hay quienes que trabajaron con Paulina en esos años dicen que Susana estaba en todo, que opinaba sobre las canciones que se grababan, sobre los arreglos musicales, sobre la ropa que Paulina usaría en cada presentación, sobre el maquillaje, sobre los mensajes que Paulina daba en las entrevistas. Que había una versión de Paulina que existía para las cámaras y otra versión, más real, más frágil, que solo se veía en los momentos en que Susana no estaba mirando. Hay una versión de Paulina Rubio que el público vio durante décadas, segura, empoderada, provocadora, dueña de su imagen y de su sexualidad, la chica dorada que no le pedía permiso a nadie, que tomaba sus decisiones, que vivía en sus propios términos, que era exactamente lo que quería ser. Y hay otra versión, la que se rumorea detrás de todo eso, la que personas que trabajaron cerca de ella en diferentes momentos de su carrera describieron no con admiración, sino con algo más parecido a la compasión. Una mujer que detrás de toda esa imagen de libertad absoluta era, en la práctica, todo lo contrario. Una mujer que antes de cada decisión importante miraba hacia un lado buscando una aprobación que debería haber dejado de necesitar hace mucho tiempo. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo una mujer con el éxito de Paulina Rubio, con los recursos de Paulina Rubio, con la presencia de Paulina Rubio, termina atrapada en una dinámica de dependencia que llevaba décadas funcionando? La respuesta está en lo que le pasa a una persona que crece sin haber elegido nada. El problema con crecer bajo un control absoluto es que eventualmente dejas de reconocerlo como control. Cuando llevas toda tu vida dentro de ese sistema, cuando nunca has conocido otra forma de funcionar, el control se vuelve normal, se vuelve invisible, se disfraza de amor, de protección, de una madre que simplemente quiere lo mejor para ti. Y cuando el control se disfraza de amor de esa manera, escapar se convierte en algo que ni siquiera puedes desear. Porque escapar significaría rechazar a la persona que más te quiere. Significaría decirle que lo que te ha dado toda la vida no era suficiente. Y eso es un peso que muy pocas personas pueden cargar. Paulina creció con ese nudo, lo normalizó, lo internalizó, y con el tiempo dejó de verlo como algo que necesitaba resolver. Era simplemente su vida, la única vida que conocía. Lo que nadie anticipó, lo que ninguna de las personas cercanas a Paulina vio venir, es que años después la persona que más claramente vería todo ese mecanismo desde afuera, la persona que entendería exactamente cómo funcionaba y exactamente qué efecto tenía sobre Paulina, sería precisamente la persona en quien Paulina más había confiado, su mejor amiga. Segunda verdad. Hay amistades que se forman porque dos personas se parecen, encuentran los mismos puntos de referencia, comparten los mismos miedos, ríen con las mismas cosas. Son amistades cómodas, amistades que confirman quién eres. Y hay otro tipo de amistades, las que se forman precisamente porque dos personas son todo lo contrario, porque una tiene lo que la otra no tiene, porque cada una ve en la otra algo que le falta y que desea. Son amistades más intensas, más complicadas, más difíciles de sostener cuando la vida cambia y mucho más peligrosas cuando se rompen.
La amistad entre Paulina Rubio y Gloria Trevi fue del segundo tipo. Gloria Evangelina Trevi Soto nació el 15 de febrero de 1968 en Monterrey, Nuevo León, sin apellido famoso, sin madre actriz, sin ninguna de las ventajas estructurales que Paulina tenía por defecto desde el día en que nació. Lo que tenía era otra cosa, una presencia que llenaba cualquier habitación en la que entraba, una capacidad de conectar con el público que ningún productor, ningún manager, ningún ejecutivo de disquera podía fabricar porque no se fabrica, o la tienes o no la tienes. Y Gloria la tenía de una manera que asustaba un poco. Llegó a la industria por la puerta de atrás, sin contactos, sin red de protección, sin nadie que le abriera camino. Lo que tenía era Sergio Andrade, su productor, que vio en ella algo que nadie más había visto, y con Andrade como puerta de entrada al sistema, Gloria empezó a construir algo que el sistema no había visto antes. Una artista que no encajaba en ninguna categoría, que no era lo que Televisa había enseñado a su audiencia a esperar, que hacía exactamente lo que quería, y que el público la adoraba precisamente por eso. Cuando Gloria explotó a finales de los 80 y principios de los 90, el contraste con Paulina era tan total que la gente que los observaba desde adentro de la industria no podía evitar la comparación. Paulina era la imagen perfecta, la niña bien de la música mexicana, controlada, pulida, sin un pelo fuera de lugar. Cada aparición pública calculada, cada declaración medida. Una artista que funcionaba dentro del sistema como si hubiera nacido para hacerlo, que de hecho era exactamente lo que había pasado. Gloria era todo lo contrario, caótica, irreverente, impredecible, libre de una manera que resultaba casi escandalosa en el contexto del pop mexicano de esa época, sin filtros, sin el pulido que Televisa imponía sobre sus artistas. Una mujer que decía lo que pensaba, usaba lo que quería y hacía exactamente lo que le daba la gana, y que el público seguía con una devoción que desconcertaba a los ejecutivos porque no se explicaba por los parámetros normales. Y se hicieron amigas. Nadie sabe exactamente cuándo ni cómo empezó. Las amistades reales rara vez tienen un momento fundacional claro. Simplemente suceden. Un evento, una coincidencia, una conversación que se extiende más de lo previsto. Y de repente dos personas que antes eran conocidas son algo más. Las fotos de esa época las muestran inseparables. Fiestas, premios, eventos públicos, siempre juntas, siempre riendo. La imagen de dos mujeres que se elevan mutuamente en lugar de competir. Una imagen que en el México de esa época, donde la narrativa dominante era siempre la de la rivalidad entre mujeres exitosas, resultaba casi subversiva. Pero lo que esas fotos no muestran es lo que pasaba detrás de ellas. Y lo que se dice de esa amistad, lo que circuló durante años entre quienes las conocieron en esa época, es algo que explica mucho sobre lo que vino después. Se dice que con Gloria, Paulina era una persona diferente, no la artista controlada y perfecta de las cámaras, otra persona, más relajada, más auténtica, más cercana a quien en realidad era debajo de todo el aparato que Susana había construido sobre ella. Como si en presencia de Gloria pudiera soltar por un momento el peso de la imagen, el peso de las expectativas, el peso de décadas de perfección obligatoria. Gloria representaba lo que Paulina nunca pudo ser públicamente. La rebeldía que Susana no le permitía. La autenticidad sin filtros que la industria le había pulido hasta hacer desaparecer. La libertad de una mujer que tomaba sus propias decisiones y cargaba con las consecuencias sin pedirle permiso a nadie. Todo lo que Paulina miraba desde adentro de su jaula perfecta y que nunca podía alcanzar. Y en esa confianza que se fue construyendo con el tiempo, Paulina habló. No sabemos exactamente qué dijo. No hay grabaciones. No hay documentos. Las conversaciones privadas entre dos amigas no dejan rastro oficial. Pero lo que sí sabemos, porque eventualmente salió a la luz de maneras que nadie anticipaba, es que Gloria supo cosas sobre Susana, sobre el control, sobre la dinámica que definía cada aspecto de la vida de Paulina, sobre cómo se sentía Paulina por dentro, detrás de toda esa imagen de mujer empoderada y libre que el mundo veía en cada presentación. Cosas que una persona solo le cuenta a alguien en quien confía absolutamente. Cosas que implican una vulnerabilidad que cuesta mucho mostrar. Cosas que, una vez compartidas, te dejan expuesta de una manera que no puedes revertir. Gloria recibió esos secretos, y durante un tiempo, todo indica que los guardó como lo hace una verdadera amiga, sin usarlos, sin insinuarlos, sin convertirlos en munición. Pero las amistades cambian, y las personas cambian.
Y lo que fue compartido en un contexto de confianza puede verse de manera muy diferente cuando el contexto cambia. La primera grieta visible en esa amistad apareció en un momento muy específico, cuando Paulina cruzó fronteras que Gloria no pudo cruzar. A mediados de los 90, Paulina Rubio empezó su expansión internacional. No fue inmediata, fue gradual, pero fue consistente. Estados Unidos, España, toda Latinoamérica. Mercados que el pop mexicano raramente conquistaba con la profundidad con la que Paulina los fue conquistando. Se convirtió en el rostro del pop latino en el mundo. Portadas de revistas internacionales, colaboraciones con artistas de primer nivel global, premios en mercados donde los artistas mexicanos raramente llegaban. Un nivel de reconocimiento que muy pocos artistas de su generación habían alcanzado. Gloria, con todo su éxito masivo en México, con toda su devoción de fans que era genuina y profunda y difícil de replicar, no logró ese salto internacional, no con esa magnitud, no con esa consistencia. Y hay quienes dicen que eso dejó una marca, no visible, no declarada, nunca una confrontación directa sobre el tema, pero una marca de todas formas. El tipo de marca que se va acumulando silenciosamente y que en los momentos de mayor presión, cuando los filtros bajan y las palabras salen sin el control habitual, encuentra la manera de expresarse. Se rumorea que en reuniones privadas, en conversaciones que no estaban pensadas para ser públicas, Gloria empezó a hacer comentarios sobre el origen de la carrera de Paulina, sobre el papel que había jugado Susana en ese éxito internacional, sobre si Paulina hubiera llegado hasta donde llegó, sin el apellido, sin los contactos, sin la red que su madre había tejido durante décadas. No eran acusaciones directas, eran preguntas, del tipo que suenan inocentes, pero que apuntan exactamente al lugar que más duele. Y entonces llegó algo que nadie en la industria había anticipado con esa magnitud. En el año 2000, Gloria Trevi fue arrestada en Brasil junto con Sergio Andrade, su productor y la figura más importante en su carrera hasta ese momento. Las acusaciones eran gravísimas. Corrupción de menores, abuso sistemático, una investigación que se extendió durante años y que sacudió a toda la industria musical mexicana, que cambió para siempre la narrativa sobre Gloria, que convirtió a la artista más libre y más auténtica de su generación en el centro de uno de los escándalos más oscuros de la música latina. Gloria pasó años en prisión en Brasil, años defendiéndose, años en un proceso legal que se fue extendiendo mucho más de lo que nadie esperaba, años en los que su nombre era sinónimo de escándalo. Y cuando finalmente regresó a México, cuando empezó el lento proceso de reconstruir lo que el escándalo había destruido, el mundo en el que intentaba reconstruirse era diferente al que había dejado. Y Paulina era diferente en ese mundo. Paulina había seguido, había grabado discos, había ganado premios, había construido sobre el éxito que ya tenía. Y lo que es más importante para entender lo que vino después, su imagen había sobrevivido intacta, sin mancha, sin la sombra que el escándalo Trevi Andrade había dejado sobre todo lo que tocaba. Paulina tenía algo que Gloria había perdido y que ya nunca podría recuperar completamente. La posibilidad de ser vista sin que nadie pensara automáticamente en lo que había pasado. La posibilidad de existir en la industria sin cargar con el peso de ese escándalo. Una imagen sin mancha. Y hay quienes sugieren que esa asimetría, ese desequilibrio entre lo que Paulina tenía y lo que Gloria ya no podía tener, fue el origen de todo lo que vino después. El combustible real de lo que en 2011 se convirtió en la explosión más devastadora de esta historia. Tercera verdad. 2011. Han pasado 11 años desde el arresto en Brasil. Gloria lleva varios años de regreso en la industria. Ha grabado discos, ha dado conciertos. Ha hecho lo que tienen que hacer los artistas que intentan reconstruir carreras dañadas, trabajar sin parar y esperar a que la narrativa cambie. Y entonces una entrevista, una más de las muchas que cualquier artista da en el ciclo de promoción de un disco. Una entrevista que en papel era completamente rutinaria. Gloria hablando de su música, de su regreso, de lo que aprendió, de todo lo que vivió. El tipo de entrevista que un equipo de prensa organiza, porque es parte del trabajo y que normalmente no deja huella. Y entonces el periodista mencionó a Paulina, como se mencionan siempre estas cosas, con aparente inocencia, sabiendo perfectamente que hay preguntas que generan respuestas interesantes, que hay nombres que cuando aparecen en una entrevista cambian el tono de toda la conversación. Y Gloria respondió, con una sonrisa, con tono tranquilo, con la calma de alguien que dice algo que lleva tiempo pensando, pero que elige presentar como si fuera un pensamiento espontáneo.
como si las palabras que estaba a punto de soltar fueran una observación casual y no exactamente lo que eran. Dijo que Paulina siempre había sido la niña de su mamá, que Susana la controlaba, que ella misma había sido testigo de eso, que había visto a Paulina llorar porque no podía tomar sus propias decisiones, y que era triste, que Paulina tenía todo el éxito del mundo, toda la fama, todos los recursos, pero que no tenía lo más básico: libertad. Dicho así, suena a preocupación genuina. Suena a una persona que habla de alguien que conoció bien y que todavía le importa. Suena a una amiga, quizás examigas, pero que conserva afecto. Suena a compasión. El efecto fue el de una bomba de precisión. No una bomba convencional que explota y destruye todo por igual. Una bomba que fue diseñada para destruir exactamente una cosa específica. Exactamente la cosa que más le importaba proteger a Paulina. Su imagen. La imagen que había construido durante décadas. La imagen de la mujer empoderada y libre que tomaba sus propias decisiones. ¿Por qué esas palabras tuvieron ese efecto? ¿Por qué unas pocas frases en una entrevista de promoción causaron tanto daño cuando Paulina había sobrevivido a otras críticas, a otros escándalos, a otras crisis mediáticas? Hay 3 razones, y las 3 son importantes para entender lo que pasó. La primera razón es el origen de las palabras. Vinieron de adentro, no de un periodista que no conocía a Paulina y que estaba especulando desde afuera. No de un rival conocido al que Paulina pudiera señalar y cuya motivación fuera obvia para cualquiera. Vinieron de alguien que había estado dentro, de alguien que sabía lo que sabía precisamente porque Paulina se lo había contado, de la persona que Paulina había elegido para guardar sus cosas más íntimas. Y cuando la revelación viene de adentro, tiene una credibilidad que ninguna revelación externa puede tener. La segunda razón es la naturaleza de las palabras. Eran ciertas. Gloria no inventó nada, no exageró, no fabricó una narrativa. Dijo algo que Paulina no podía rebatir sin confirmar al mismo tiempo que era verdad. Y esa es la trampa más perfecta que existe en una guerra de este tipo. No puedes defenderte de la verdad sin admitirla. No puedes desmentir algo que ocurrió sin confirmar al mismo tiempo que tenías algo que ocultar. Cualquier defensa que Paulina construyera se volvía contra ella. La tercera razón es el tono, compasivo, casi tierno, como si Gloria estuviera genuinamente del lado de Paulina, como si lo que estaba haciendo fuera un favor, como si al revelar esa verdad estuviera ayudando a su examistad en lugar de destruyéndola. Y ese tono fue el arma más letal de todas, porque le quitó a Paulina incluso la posibilidad de responder con enojo sin quedar automáticamente como la villana de la historia, porque si Gloria era compasiva y Paulina respondía con furia, ¿quién quedaba mal? Si Paulina reaccionaba furiosa, confirmaba que las palabras habían tocado algo real, que había una herida ahí, que la descripción que Gloria había hecho era tan precisa que dolía. Si Paulina no reaccionaba, las palabras quedaban flotando en el espacio público sin una respuesta que las contradijera, sin nada que las equilibrara. Era una posición imposible. Y hay quienes creen que Gloria lo diseñó exactamente así, que no fue un comentario espontáneo, que fue calculado, que cada palabra estaba elegida para crear exactamente ese dilema. En la industria, en los años que siguieron, algunas personas que conocían bien a ambas lo describieron como la traición perfecta, porque no usó mentiras. Las mentiras se pueden desmentir, usó verdades. Y las verdades no se pueden desmentir. Solo se puede intentar cambiar el contexto, reencuadrar la narrativa, hacer que la verdad suene diferente de cómo suena. Pero la verdad sigue siendo verdad. La reacción de Paulina fue exactamente lo que cualquiera que conociera la dinámica podría haber anticipado. Salió furiosa, dio declaraciones, respondió en entrevistas, negó, se defendió, explicó, contradijo, y cada respuesta, cada palabra que Paulina dijo en su defensa, confirmaba que Gloria había tocado la herida más profunda, que no era una crítica menor que podía ignorarse, que era algo que llegaba tan adentro que Paulina no podía fingir que no le afectaba. La guerra mediática que siguió duró semanas, meses. Declaraciones cruzadas que los medios amplificaban con entusiasmo, porque este tipo de conflicto es exactamente lo que los medios de entretenimiento consumen con mayor apetito. Cada nueva declaración más explosiva que la anterior, cada semana, una nueva grieta en la imagen que Paulina había tardado tanto en construir. Pero lo más inquietante de todo ese periodo no fue lo que se dijo en público, fue lo que se insinuó que quedaba guardado. Porque Gloria, en varios momentos de esa guerra mediática, hizo algo que resultó más devastador que cualquier revelación directa. Dejó caer algo,
una insinuación, una frase incompleta, hay cosas que no voy a decir, que es infinitamente más poderoso que decirlas. Porque cuando dices que no vas a decir algo, el público imagina ese algo, y lo que el público imagina siempre es peor que la realidad. Como si lo que ya había revelado fuera solo la superficie, como si hubiera más debajo, mucho más, y como si Gloria estuviera eligiendo, conscientemente, cuánto revelar y cuándo. Y Paulina lo sabía. No podía no saberlo, porque ella sabía lo que Gloria sabía. Sabía exactamente qué había debajo de la superficie, y sabía cuánto daño podría hacer si llegara a la luz. Cuarta verdad. Esta es la parte de la historia con la que más gente se incomoda. Y me parece importante ser muy claro sobre algo antes de continuar. Lo que voy a contar ahora no son hechos verificados, no son declaraciones documentadas, no son acusaciones formales. Son preguntas que llevan años circulando alrededor de esta historia. Silencios que muchas personas que conocen el mundo de la música mexicana no saben cómo interpretar. Patrones que, cuando los juntas, sugieren algo, no prueban nada, sugieren. Y a veces las preguntas sin respuesta son más reveladoras que las respuestas. ¿Qué más sabe Gloria Trevi? Esa es la pregunta que ha flotado sobre toda esta historia desde 2011. Desde aquella entrevista, desde aquellas frases que dijeron tanto, y al mismo tiempo, insinuaron que había mucho más. Porque Gloria nunca lo dijo todo. Lo que reveló fue devastador. Fue suficiente para causar el daño que causó, pero fue selectivo, fue calculado. Fue exactamente lo suficiente para hacer daño sin quemar todas las cartas, sin mostrar todo lo que tiene en la mano. Y eso genera una pregunta inevitable. ¿Por qué? Si tienes más munición, ¿por qué no usarla toda? ¿Por qué guardar parte de lo que sabes? Hay varias respuestas posibles, y ninguna de ellas es tranquilizadora. La primera posibilidad es que lo que Gloria guarda sea de una naturaleza tan diferente a lo que ya reveló que usarlo cambiaría completamente el terreno de la conversación. Que ya no sería una pelea entre dos artistas sobre control materno e imagen pública, que sería otra cosa, algo que escala a otro nivel. Algo que involucra dimensiones de la historia de Paulina que hasta ahora no han salido a la luz en ningún medio, en ninguna entrevista, en ninguna filtración. La segunda posibilidad es exactamente lo que mencioné antes, que Gloria guarda lo que guarda como protección, que esa información, mientras permanezca guardada, le da poder, un poder específico sobre Paulina, un equilibrio que se mantiene precisamente porque ambas saben lo que existe, porque si Gloria lo revelara todo, perdería ese poder. El poder que tiene ahora es el poder de la amenaza implícita, el poder de saber que Paulina sabe que Gloria sabe, y que en cualquier momento podría hablar. La tercera posibilidad es que hay cosas que Gloria no puede revelar sin revelar al mismo tiempo cosas sobre sí misma. Que los secretos de Paulina y los secretos de Gloria están entrelazados de maneras que no permiten usar uno sin exponer el otro. Que en la intimidad de esa amistad no solo Paulina compartió cosas, que el intercambio fue en los dos sentidos, y que revelar todo sería destruirse también a sí misma. Se rumorea, y es importante subrayar, que son rumores que nunca fueron verificados de manera formal, que hay aspectos de la infancia y la adolescencia de Paulina que explicarían su relación con Susana de una manera mucho más compleja y mucho más oscura que la que el público ha conocido hasta ahora. Que hay decisiones que se tomaron sobre Paulina cuando ella era demasiado joven para tomarlas por sí misma. Decisiones sobre su carrera, sí, pero también decisiones sobre otras cosas, sobre su vida fuera de los escenarios, sobre su identidad, sobre aspectos de ella misma que nunca han sido discutidos públicamente. Decisiones que dejaron una marca que no desaparece y que explicarían muchas de las cosas que el público ha visto sin entender completamente. Nada de esto ha sido confirmado, nada de esto ha salido a la luz de manera verificable. Pero las preguntas persisten. Y cuando preguntas que deberían tener respuestas simples no las tienen, cuando silencios que deberían ser fáciles de romper no se rompen, algo en esos silencios merece atención. ¿Por qué Paulina, con toda su fama, con todos sus recursos, con todas las posibilidades que le daba su posición, nunca pudo realmente alejarse de Susana? ¿Por qué una mujer que públicamente proyectaba independencia total, que vendía exactamente esa imagen de libertad y de dominio sobre su propia vida, era descrita en privado por quienes la conocían como alguien que no tomaba una sola decisión importante sin consultarle primero a su madre?
¿Por qué la dependencia era tan profunda que resistió décadas de vida adulta, de éxito propio, de recursos propios, de una identidad pública que parecía exactamente la de alguien que no necesita a nadie? Las respuestas fáciles no alcanzan para explicar esa profundidad. Y cuando las respuestas fáciles no alcanzan, hay que buscar en otro lugar. Los años que siguieron a la entrevista de 2011 no ayudaron a callar esas preguntas. Al contrario, divorcios que se convirtieron en escándalos públicos, batallas legales interminables por la custodia de sus hijos, batallas que se desarrollaron en los medios tanto como en los juzgados, problemas financieros que no encajaban con el nivel de éxito y de ingresos que se le suponía a alguien de su trayectoria, decisiones públicas que generaban más preguntas que respuestas. Una serie de crisis que se fue encadenando una con la siguiente sin dar tiempo a recuperarse entre una y otra. Y con cada crisis, las palabras que Gloria había dicho en 2011 resonaban de nuevo, como si el tiempo las fuera validando una por una, como si cada nueva dificultad de Paulina fuera una confirmación silenciosa de lo que Gloria había dicho, que Paulina no sabe funcionar sola, que necesita que alguien le diga qué hacer, que detrás de toda la imagen de la chica dorada hay una mujer que nunca aprendió a tomar sus propias decisiones porque nunca se le permitió hacerlo. Hay quienes dicen que Gloria guarda lo que guarda como una póliza de seguro, que mientras tenga esa información, mientras Paulina sepa que Gloria podría hablar en cualquier momento, existe un equilibrio, frío, incómodo, pero equilibrio. Que ese equilibrio es la razón por la que la guerra entre ellas nunca llegó a su punto de destrucción total, porque una guerra de destrucción total destruye a las dos partes. Y Gloria no tiene interés en destruirse a sí misma. Una especie de equilibrio del terror. Los dos lados con suficiente poder para destruir al otro. Ninguno de los dos dispuesto a apretar el botón completamente. Y los dos viviendo en esa tensión permanente. Esa amenaza implícita que no necesita hacerse explícita para ser real. Y Paulina, atrapada en ese equilibrio, sigue cargando algo que nunca ha podido nombrar públicamente. Algo que sus entrevistas más recientes sugieren sin decir. Algo que está en los silencios, en las pausas, en las respuestas que no terminan de llegar cuando ciertas preguntas aparecen. Hoy, en 2026, Paulina y Gloria siguen sin hablarse. No hay reconciliación pública, no hay declaraciones de paz, no hay fotos juntas en ningún evento. La guerra continúa, más silenciosa que en 2011. Pero ahí está, en cada entrevista en la que una menciona a la otra con cuidado calculado, en cada respuesta que dice exactamente lo suficiente para no decir nada, en cada silencio estratégico que habla más que cualquier declaración. Y Paulina sigue cargando tres cosas al mismo tiempo. La imagen que construyó durante décadas y que todavía sostiene, aunque con más esfuerzo visible que antes. La madre que a pesar de todo, a pesar de los años y de las crisis y de los momentos en que cualquiera hubiera esperado una ruptura, nunca soltó las riendas completamente. Y la sombra de una examistad que guarda algo, que sabe algo, y que en cualquier momento podría decidir que ya es suficiente guardar silencio. Eso es lo que nadie dice cuando habla de traiciones de amistad. Que el golpe inicial, por devastador que sea, no es lo peor es lo que viene después. La amenaza permanente. El saber constante de que alguien que te conoció desde adentro todavía tiene acceso a esa versión tuya que querías mantener escondida. El no poder nunca bajar la guardia completamente porque nunca sabes cuándo va a volver. Esta es la historia de dos mujeres que se eligieron, que se necesitaban de maneras diferentes pero igualmente reales, que compartieron lo que no se comparte con cualquiera, y de cómo eso que compartieron se convirtió, con el tiempo y con las circunstancias correctas, en el arma más perfecta que cualquiera de ellas podría haber usado. No hay villanas claras en esta historia, o hay dos villanas, dependiendo de desde dónde la mires. Gloria usó lo que sabía como arma. Eso es innegable. Pero lo que sabía era verdad, y la verdad no tiene propietario. Paulina construyó durante décadas una imagen que no correspondía completamente con su realidad, eso también es innegable. Pero quizás nunca tuvo la opción de hacer otra cosa. Y Susana Dos Amantes, que está en el centro de todo esto sin haber dicho públicamente nada al respecto, sigue siendo la pregunta sin respuesta más grande de esta historia. La figura en torno a la cual gira todo y que sin embargo permanece fuera del centro de la conversación pública. La pregunta que te dejo no es si Gloria fue demasiado lejos. Esa pregunta tiene respuestas fáciles que no llevan a ningún lugar interesante. La pregunta que te dejo es esta:
Cuando una persona crece sin haber elegido nada, cuando desde los 5 años le enseñaron que su valor dependía de cumplir las expectativas de otra persona, cuando la única versión de sí misma que conoció fue la versión que otra persona diseñó para ella, ¿puede esa persona alguna vez ser realmente libre? ¿O todo lo que vemos de Paulina Rubio, la rebeldía, la sexualidad, la imagen de mujer que no le pide permiso a nadie, fue siempre la versión de libertad que Susana Dos Amantes aprobó? Y si eso es cierto, si la imagen entera fue siempre una construcción, ¿quién es Paulina Rubio cuando nadie la está mirando? ¿Existe esa versión? ¿Tuvo alguna vez la oportunidad de existir? Esas preguntas no tienen respuesta hoy. Quizás nunca la tengan, porque las respuestas están guardadas en conversaciones privadas que nunca saldrán a la luz, en silencios que se sostienen por razones que solo los que están adentro entienden completamente. En una historia que sigue en curso y que todavía no ha llegado a su capítulo final, lo que sí podemos decir con certeza es esto. La historia de Gloria Trevi y Paulina Rubio no es solo la historia de dos artistas que se pelearon. Es la historia de lo que pasa cuando la industria del entretenimiento fabrica mujeres en lugar de dejarlas crecer. De lo que pasa cuando una niña aprende que su valor es su rendimiento. De lo que pasa cuando los secretos que compartes con alguien de confianza terminan siendo el arma que más daño te puede hacer. Es una historia que va mucho más allá de dos nombres famosos. Es una historia sobre el precio que se paga por construir una vida que no elegiste. Sobre lo que le cuesta a una persona ser exactamente lo que otra persona necesita que sea. Sobre lo que se pierde en ese proceso. Y sobre si eso que se pierde puede recuperarse alguna vez. Déjame en los comentarios qué piensas. Si crees que Gloria fue una traidora o simplemente una persona que usó las herramientas que tenía disponibles. Si crees que Paulina es víctima de una dinámica que nunca pudo controlar o si en algún momento tuvo la opción de elegir diferente. Y si crees que hay cosas en esta historia que todavía no conocemos y que cambiarían todo cuando salgan a la luz, porque yo creo que las hay. Y cuando salgan, esta historia va a verse completamente diferente.